Buenas noches, bienvenidos todos, bienvenida Merche, un gustazo recibirte, compañera de trabajo de IFS, pero certificada Mm. y ya con bastante experiencia. Merche, ¿por qué no nos cuentas tú directamente, digamos, una autopresentación para que yo no meta la pata? Sí, yo te cuento un poquito sobre mí, aunque eso de hablar sobre mí debe de haber una parte de mí como que no lo lleva muy bien, pero te voy a contar todo lo que yo empecé a hacer desde que empecé a conocer el IFS. Es decir, yo llegué al IFS por un proceso mío propio. Me dedicaba antes al mundo de la empresa y me diagnosticaron fibromialgia y fatiga crónica. Entonces mi vida cambió completamente. Para mí durante los primeros años era muy difícil vivir encerrada en mi cuerpo porque yo era una persona muy activa, hacía muchísimas cosas, además era madre, tenía 2 empresas. Entonces fue como parar de golpe sin poder hacer nada porque el cuerpo no me dejaba. Y empecé terapia con IFS. Entonces para mí fue una bendición porque a pesar de que la enfermedad, pues en mi opinión, aún no han dado con la cura, no pierdo la esperanza, pero sí que es cierto que cambiaron muchas cosas. Es decir, si antes tenía muchísimas subidas de dolor por cosas emocionales, ahora mismo las subidas de dolor, que las sigo teniendo, las tengo por cambios de tiempo, que se están produciendo muchísimos a lo largo del año. Entonces, esas no me las puedo quitar, pero lo que es la parte de la gestión emocional me dio un recurso muy importante para poder seguir teniendo una vida a pesar de vivir con dolor crónico. Wow, parece que no era un dolorcito, sino que era un dolor paralizante. Se medica con morfina, Ah, realmente, y yo ahora caramba. mismo estoy sin medicación, porque realmente ya la doctora fue bajándome toda la medicación porque se daba cuenta de que la medicación no surtía efecto, no quitaba el dolor y lo único que me dejaba era sin capacidades cognitivas. Cada vez tenía menos funciones cognitivas, entonces para mí el encontrar algo que me permite vivir con el dolor, pero que me permite hacer una vida, pues realmente era muy importante en ese momento. Entonces, ese fue mi comienzo. Así conocí IFS. Qué suerte tuviste de haber dado con IFS de entrada. Pues sí, bueno, de entrada empecé con MDR, pero es verdad que la persona que me llevaba empezó a formarse en IFS, que la verdad es que es un psiquiatra al que le estoy eternamente agradecida, que se llama Olaf Holm, y me ayudó muchísimo. Y luego empezó a trabajar con IFS y eso fue muy importante para mí. Me animó a formarme, entonces en el 2014 yo hice el nivel 1 y yo al nivel 1 llegaba sin conocer en ese sentido nada más que lo que había hecho del proceso. Y una vez que empecé a vivir la experiencia, a mí, bueno, me apasionó. Yo creo que estoy enamorada del IFS desde entonces. Luego estuve haciendo el nivel 2, el nivel 3, IFS Somatic. He hecho 8 veces de asistente de programa en diferentes cursos de nivel 1 y de nivel 2 y me ha ido aportando, cada vez que lo repetía, me aportaba cosas nuevas porque eran formadores nuevos, eran participantes nuevos. Yo creo que yo he enseñado tanto como los participantes me han enseñado a mí. Yo he ido aprendiendo mucho de todos, además de hacer pues lo que hemos hecho, una comunidad, o sea, tienes una red increíble de personas que están disponibles. La comunidad de terapeutas IFS. Sí, sí, que bueno, ya para mí, más que de terapeutas, es de amigos, porque conozco muchos de los terapeutas que se han formado en España, porque iba a los niveles de Madrid y a los niveles de Barcelona. Claro, tenés 8 cursos acompañados, nos has visto pasar a todos. Os he visto crecer, porque eso era tan bonito para mí, ese proceso. O sea, yo me llevaba no solo el aprendizaje del formador nuevo y el compartir, sino que era increíble ver cómo una persona entraba en un nivel 1 y terminaba un nivel 2 con una evolución brutal. O sea, para mí eso era impresionante. Qué bonita experiencia, Merche.
Mm. La verdad es que estoy muy contenta de haber llegado ahí. No tanto del camino, pero bueno, como dicen, los caminos son, no se sabe cómo llega uno, pero realmente mereció la pena. O sea, para mí me ha merecido la pena. Así que tú vienes del mundo de la empresa que no tiene nada que ver con la terapia y, No. Mm. y después de haber recibido en tu propio pellejo el proceso terapéutico, empezaste a sentir alivio del dolor. Sí, empecé a sentir alivio del dolor, sobre todo de las subidas de dolor que tenían que ver con el tema emocional. Entonces es cierto que también me abrió mucho la visión porque a veces no nos damos cuenta cuando estamos haciendo un proceso, nosotros a alguien. Yo, por ejemplo, el IFS lo utilizo para el desarrollo personal y creo que debemos de ser muy cuidadosos con las enfermedades porque en ocasiones a veces pues cuando hablan de que la fibromialgia es psicosomática, de determinadas cosas, parece que ponen el foco en ti y realmente yo he hecho un gran proceso con muy buenas personas y aún así sé que es algo que va a convivir conmigo hasta que encuentren efectivamente qué es lo que es. Pero Bien, realmente sí que te enseña a tener paciencia, cuando uno se encuentra de alguna manera encerrado en su cuerpo, te da mucho para pensar, para cuidarte, para decir, incluso estoy agradecida al cuerpo porque de alguna manera también es una manera de decir, para, no hagas tanto, necesito que me cuides. wow. Me recuerda lo que me estás contando a una reciente conferencia que dio Schwartz sobre el dolor y IFS, ¿no? El trabajo de IFS con el dolor, este, que, que la tengo por ahí guardadita. Y también me recuerda que Novad Part, en el último capítulo o el penúltimo, habla del dolor. Mm. Incluso este, da un pequeño ejercicio este, para que podamos escuchar qué es lo que el dolor nos está diciendo. Está claro que un dolor puede venir de una causa física, pero también está claro que puede venir de una causa emocional. Claro. Y a veces no tiene que ver ni con una cosa ni con la otra, porque ahora mismo, hombre, evidentemente, cuando, cuando vives un duelo, cuando son emociones muy intensas, evidentemente sí te puede producir una subida de dolor. Pero en el momento en el que estoy de experiencia, ahora mismo a mí las subidas de dolor se producen con los cambios de tiempo, que los cambios de tiempo se producen a diario. Entonces, para mí no tiene una conexión con algo emocional y sin embargo sigue ocurriendo. ¿Y, y pudiste encontrar partes relacionadas con el dolor? Partes relacionadas con el dolor en sí, no, pero sí que pude trabajar partes que tenían cargas importantes que tenían que ver con mi historia. Entonces, para mí, ese camino, ese proceso que yo he hecho, yo he sido madre con 15 años, he creado 2 empresas, he trabajado muchísimo y realmente todo eso, pues tenía una historia. Entonces pude liberarme de muchas cargas que tenían que ver con mis vivencias. Cuando hablas de cargas, en IFS tiene una connotación muy particular. Es, es, digamos, un lenguaje ya técnico, ¿verdad? Sí. Este, ¿Quieres compartirnos un poquito qué son las cargas y qué es esto de descargar? Sí, para mí las cargas son aquellas emociones que cogen partes nuestras que en inicio no son vulnerables, pero les hace vulnerable la carga. Y para mí eso es muy importante, porque no es que tengamos partes vulnerables, tenemos partes con cargas que las hacen vulnerables. Ah, Y ese mira qué interesante.
Y es curioso porque me he encontrado en procesos con otras personas que realmente me afianza que esas cargas se cogieron en ese momento, en esa etapa, en esa época. No sé si a vosotros os ha pasado. Para mí ha tenido que ver, por ejemplo, con el idioma. Trabajando en desarrollo personal con una persona que era rusa, pero conmigo, claro, lógicamente hablaba en castellano, pues en un momento determinado, cuando estaba trabajando con su exiliado, me dice, es que no te puedo decir lo que está diciendo, dice, porque me está costando entenderla a mí. Dice, es que está hablando en ruso. Y me ha ocurrido con otras personas, también con los idiomas. Que las partes de repente hablan un idioma particular y no el idioma que ustedes estaban compartiendo. Pero tiene un sentido, porque la parte que cogió la carga aún no sabía el idioma que compartíamos, aún no lo había aprendido. Porque estaba fijada en aquel tiempo, en aquella hora, en Si aquel era una momento. niña, no recuerdo exactamente, os lo digo, imaginaros que era una niña de 10 años, pues a los 10 años aún no había aprendido el castellano. Qué Entonces no podía interesante. hablarle en otro idioma. Qué interesante, no, no se me había ocurrido, ¿no? El idioma en el que hablan las partes. Y las partes pueden comunicarse con uno mismo en el idioma que hayan aprendido. Y como sabemos, las partes a veces quedan fijadas o este, congeladas en el tiempo en el que han vivido una circunstancia estresante y quedan un poco como estancadas ahí. Eso lo hemos escuchado bueno, por Schwartz y todos los profesores, pero nunca había escuchado que la parte estancada, si después cambió de país, tal vez está todavía en aquel tiempo hablando exclusivamente ese idioma. Qué Sí, curioso. yo me lo he encontrado con 3 personas que su habla original no era realmente el castellano. Entonces, cuando van a una parte exiliada, la parte exiliada le habla en el idioma de origen. Vamos a aclarar un poquito porque los que están aquí yo creo que ya saben. Por las dudas voy a preguntar. ¿Todos saben Ok, lo que es una parte exiliada? Mira, todos dicen que sí. Qué fantástico. Por las dudas voy a revisar si hay alguna mano. Hola, Kena, qué gusto verte. Hola, Roselyn. No hay dudas entonces lo que es una parte exiliada, pero a este video es probable que vengan personas que nunca sepan. Entonces, vamos a aclararles un poquito qué es una parte exiliada. ok. Una parte exiliada es una parte que en su origen, como explicaba antes, pues tiene una serie de cualidades y en un momento determinado, en un incidente, una situación crítica de nuestras vidas, pues se siente abandonada, se siente rechazada, se siente no vista, eh, siente soledad. Entonces todo eso son cargas que va cogiendo del exterior, tal y como se está sintiendo. Y realmente es lo que yo os decía, que la parte exiliada en sí, para mí, no es una parte vulnerable, solo que sus cargas la hacen vulnerable. Y quedan estancadas en ese tiempo Exacto. y un poquito fuera de la conciencia de repente, ¿no? También esto Suelen que estar estancadas en el momento y en el lugar en el que cogieron la carga. Entonces intentan llamar la atención de la persona. O sea, intentan a veces lo que Dick llama el dique roto es cuando las emociones o las cargas de esa parte se desbordan en nuestro interior, porque se activan. Ellos solo necesitan, los exiliados, solo necesitan contar su historia y realmente necesitan ser comprendidos por qué la... lindo, qué lindo esto que estás contando. Los exiliados solo necesitan contar su historia. Mm, Y nosotros lo que tenemos que hacer es escucharla, ok. buscarlos, encontrarlos y escucharla. Ahí nos llegó una pregunta
Por Sí, supuesto que las preguntas están abiertas a todos los participantes. Yo pregunto porque aprovecho que estoy aquí, pero cualquiera que quiera preguntar está Jacqueline. abierto. Jacqueline es la que ha preguntado. Solamente un segundito, que le quiero mandar un abrazo enorme a Roselyn, a la que quiero mucho y con la que he compartido muchísimos entrenamientos de IFS. Que te quiero, Roselyn. Igualmente, gusto de verte. Una en Ahora San Luis y otra en Madrid. Sí, eso es lo que me ha permitido también tantas formaciones, llegar también, tener personas a las que quiero en muchos lugares. Jacqueline, no quiero hacerte esperar con tu pregunta. Mira, si una parte de dolor, o sea, si el dolor tiene que ver con una parte, nunca es algo generalizado en todas las personas, porque para mí es como decían la mayoría de los entrenadores, hay que preguntarle al cliente. Porque en ocasiones un síntoma puede estar relacionado con una parte o puede no estar relacionado con una parte. Entonces, para saberlo hay que explorarlo, hay que profundizar. Por ejemplo, yo sé que mis altos niveles de dolor crónico aumentan cuando estoy bajo estrés. Claro. Y tú, por ejemplo, ¿has profundizado con IFS en algún proceso? ¿Has trabajado esto en proceso? ¿Y en Sí. esa ocasión has preguntado si ese síntoma está asociado a una parte? Yo me fui a mis ancestros. Ok. Cuidar. Trabajé muchas partes, pero también dio también la parte ancestral. Claro. Mm. ¿Y sentiste que rebajaba después de trabajar el ancestro? Bajo, o sea, lo que he bajado es medicación. Okay. El nivel de dolor cambia según la situación. Claro. Ahí es muy importante para mí también cuidar todo lo que son esas partes que se estresan. Porque realmente a veces con un síntoma no hay una sola parte, sino que hay muchas partes en juego. Entonces es muy bonito cuidar esas partes que se estresan porque realmente tiene un sentido su estrés. O sea que entonces tiene que ver con partes que están en nosotros, varias, y el entorno con determinada situación que nos produce estrés es que se activan y producen el dolor, el nivel de dolor muy alto. Pero tú me dices que cuando te estresas, Sí, sí pasa. realmente te pegan subidas de dolor. Entonces yo lo que a mí me despertaría la curiosidad es buscar y explorar aquellas partes que se estresan, porque a veces pues, puede ocurrir, no digo que sea tu caso, pero en muchos casos tenemos partes de exigencia, partes perfeccionistas, partes que no se permiten el error, partes que se autocritican. Entonces, si todo eso en una situación bajo presión se activa, realmente puede producir efectivamente una subida de dolor importante. Entonces, si las partes que pueden estar extremas las ayudas a que puedan bajar a su función original, pues realmente tal vez esas subidas de dolor podrían estar más relajadas. Ah, bien, entendí ahora. No sé Gracias. si... Gracias. Es que tal y como hablaba Dick, que a nosotros en el... ahora te contesto, Norma. Tal y como decía Dick decía siempre que hay que preguntar, porque no siempre un síntoma está asociado a la parte, ¿vale? Pero yo sí me he encontrado que en ocasiones, por ejemplo, una parte crítica estaba asociada a crisis del síndrome de Crohn, que es una enfermedad del intestino. Y me he encontrado que que se me ha ido ahora el nombre. Asma estaba encontrada una carga en los pulmones. Entonces, en ocasiones, no siempre, pero podemos chequear, siempre podemos chequear.
Ahora Norma, querías. vamos a profundizar más en eso de qué es chequear. Pero Ok. como está Norma esperando, no la hagamos esperar. Norma, dime. Sí, yo te quiero preguntar ahora, Merche, pues eres una experta con todo esto que has estado haciendo y todo estos entrenamientos, pero quiero preguntarte, dado que no venías del mundo de la psicoterapia, etcétera, ¿qué fue lo que se te hizo más difícil como de entender, etcétera, cuando empezaste a meterte ya en la formación, etcétera? Porque algunos desde entender las partes es bien difícil, o entender la energía del self, o entender que se mezclan. O sea, ¿para ti qué fue al inicio lo más difícil? Déjame volver a ese momento. A ver, yo venía del mundo de la empresa, pero en el mundo de la empresa yo me había estado formando con programación neurolingüística, con muchas cosas que tenían que ver con el desarrollo personal. Y ahora en la actualidad estoy estudiando psicología. En aquel momento lo que se me hacía más difícil era que había partes de mí que se asustaban cuando se activaba un exiliado en mí, ¿vale? O sea, yo cuando hice la primera formación, yo realmente dije, esto está como tan estructurado para que realmente nos llegue muy profundo. Entonces yo se lo cuento mucho a mis participantes con los que yo he trabajado, que yo les decía, yo en la segunda semana que llegué a la formación, yo tenía en el pecho el juego de Jumanji. Lo mío era tun, 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 tun. Y era algo que me latía en el centro del pecho, que era físico, y que había partes de mí que se asustaban con eso. Entonces, para mí lo más difícil fue poder tomar la perspectiva para darle espacio, porque en aquel momento estaba mezclada con mis partes racionales, intelectuales, no podía separarme bien. ¿Tiene sentido para ti? Sí, sí, gracias, porque he escuchado a gente, ya sea que toman introducción a IFS o leen los libros o ya entran a la formación, que o porque traemos un enfoque distinto o muy racional o lo que sea, como que todo esta estructura les cuesta trabajo, y a algunas personas es como la parte de la sanación, como, ay, ¿a poco nada más así? Haces esto, eres testigo, no sé qué, luego lo echa al viento, lo echa al agua y ya se sanó. Como que esa parte les costaba o les ha costado mucho trabajo entender que tiene una profundidad enorme. Gracias, Merche. Gracias, Norma. En relación a eso que dices, yo estoy percibiendo últimamente, no sé, a medida que van avanzando los años y van avanzando las horas de experiencia, que a veces no es una descarga que se hace solo en ese tiempo de descarga con la persona, sino que yo le pregunto a la persona, lo dejo a elección de la persona, digo, ¿es algo que ha podido descargar ahora o es algo que tiene que continuar descargando? Porque a lo mejor es un proceso que se ha iniciado y es algo que va a continuar. Lo que sí que me encargo es de chequearlo después para saber que está bien, para saber que lo ha liberado. Porque a veces no es algo tan sencillo como 20 minutos de la descarga. Y para mí la descarga es todo un proceso. La descarga comienza cuando la persona conecta con la parte. Ahí ya está apareciendo la descarga, porque realmente la parte exiliada, la parte tiene la esencia, tiene el self, tiene aquello que no tuvo en aquel momento en el que cogió la carga. Tiene ese apoyo, tiene esa comprensión. Y eso es una parte muy importante de la descarga. Yo lo suelo explicar en ese sentido cuando hago los introductorios mucho, porque no es un proceso mágico, no son 4 pasos y ya está, es que comienza la relación. Gracias por tu pregunta, Norma. Y dejo un poquito de espacio por si alguien más tiene alguna pregunta de lo que ya hemos conversado. Me pregunto, Merce, ¿quieres compartir actualmente en qué consiste tu tarea, qué consiste tu labor con IFS?
Pues ahora mismo yo me dedico al desarrollo personal. Entonces estoy bastante especializada en terapeutas, en llevar el desarrollo personal de terapeutas. Además, llevo el desarrollo personal de otras personas, de otros sectores profesionales. Y también para todo el año 2022 quiero empezar a preparar pues algunas formaciones de IFS como las que está haciendo Ana Clara, pero de temas específicos, pues por ejemplo lo que decíamos Norma, los críticos internos, porque para mí, por ejemplo, los críticos internos son partes muy importantes, son partes con mucha fuerza, que no son queridas en el sistema. Entonces tienen de punta la mitad del sistema. Y si podemos verlas con compasión, con la misma fuerza con la que sienten el sistema, esa autodestrucción de esa parte, la impulsan. Entonces, ahora mismo estoy haciendo eso, estoy haciendo talleres también con Estel, que son muy interesantes, que son experienciales, porque es como trabajamos con una persona que sale voluntaria y lo que hacemos es que representamos las partes con las otras personas. Lo podemos hacer a través de Zoom. Entonces la persona va diciendo exactamente, o sea, no es como en las constelaciones, que va más libre, sino que la persona va diciendo exactamente lo que dicen, lo que hacen, cómo están. Entonces a la persona le da muchísima claridad eso, porque ve todo lo que está dentro representado fuera. Incluso puede ver los ciclos de cómo ocurre, porque a veces se activa una, se activa otra y se activa otra. Y es muy interesante también. ¿Podemos hacer un pequeño ejercicio de eso? Sí, podemos. Si es que hay algún voluntario que quiere trabajar. Oh, está Olga, también está Norma. Así que voy a anotar. También Jacqueline. Van También subiendo Jacqueline. manos. Qué bueno. Voy a anotar un número acá. Va a ser del 1 al 10. A ver. Y les voy a invitar a que den un número, las personas que levantaron la mano, del 1 al 10. 8. 8, 6. Olga 3 y 6. Bueno, el número era el 5, así que Dijiste Norma... par. Es cierto. Así que Norma fuiste la más cercana. Qué bueno esto. Ok. Entonces, le explico un poco cómo, bueno, lo estaba explicando, pero más o menos lo has cogido, entonces tú me cuentas una parte que quieras conocer y a medida que yo te voy a ir preguntando, como si estuviéramos en un proceso, en una demo de IFS, vas a ir escogiendo a una persona que vaya representando a las partes que van apareciendo, ¿vale? Y van a ir diciendo, sí te agradecería, Leo, que ayudes en ese sentido a Norma, porque pongas en el chat, pues por ejemplo, si Norma dice, la parte dice exactamente esto, para que Norma no lo tenga que repetir y la persona no lo tenga que recordar, pues tú pones la frase de la parte en el chat, ¿vale? Vale. Ok. Entonces, Norma, dime qué parte te gustaría conocer hoy. No sé si es una sola parte o más bien una polarización, pero Vale. esa parte mía es la que quiere compartir lo que sé, lo que conozco, lo que he ido aprendiendo y lo quiere compartir con más personas. Ok. ¿Y la otra parte? ¿Me hablabas de una polarización? Ajá, ese es el tema. Pero una parte de mí, o sea, las polarizadas son que lo quiere hacer gratis, que sabe los tiempos tan difíciles, pero además, bueno, pues es como esa parte, pues tal vez generosa. Y otra parte de mí, que es la opuesta, que se enoja con eso porque yo invierto mucho en mi formación, todos los cursos que tomo los pago, etcétera. Y entonces, pero ¿por qué tienes que cobrarlos, no? O sea, tú le inviertes mucho, ¿por qué lo das gratis? Y la otra parte quiere darlo gratis. Ok. Entonces, ¿está bien para ti que vayamos un poco hacia adentro para dejarte sentir estas dos partes de las que me hablas? Sí. Coge un par de respiraciones profundas.
Ok. Y dime cómo las percibes en tu cuerpo, cómo percibes a cada una de esas partes. Me coloco en cada una, en una primero y luego en otra. No, pues sí, claro, descríbemelas de una en una, pero no hace falta que te coloques, sino cómo las estás percibiendo. La parte que quiere ofrecerlo gratis, le da mucho gusto, se siente satisfecha, contenta, relajada, como muy, pues feliz, ¿no? De poder compartir eso que aprende, que sabe, y entonces lo siento como, pues mi cuerpo relajado, tranquilo. Vale, ¿quién te gustaría de las personas que están con nosotros que representase esa parte relajada, tranquila, que está feliz? Lupita Bedoya. Okay. ¿Y qué diría esa parte? ¿Le ¿Contesta preguntas Lupita? a eso? No, te pregunto a ti, Norma. Para que Lupita sepa lo que tiene que decir, ¿qué diría esa parte? Que es muy bonito compartir eso que se sabe, que las personas puedan tener acceso a ello, que no toda la gente tiene recursos para pagar cursos o eso, que es un agradecimiento a lo recibido, a lo que la vida me da, y entonces pues qué padre que pueda ofrecerlo y que pueda ser gratuito y que la gente tenga acceso. Ok. Leo, ¿has tomado nota de todo? Casi, casi. Ok. Entonces, mira a ver ahora, a Lupita ya la tenemos, esa parte que está feliz, que quiere darlo gratis, ya la tenemos. Déjate sentir ahora cómo percibes a la otra parte en el cuerpo, a la que te dice tendrías que cobrarlo, pagas mucho por las formaciones. Ya. Ok, ¿cómo la percibes? Ay, luego me tensé de la espalda. Esa ¿Te ha parte tensado la parte? esa parte se enoja porque a mí me cuesta todo lo que yo tomo, todos los cursos, todos los tengo que pagar hasta el último centavo, ¿no? Ya. Y a veces ni siquiera asiste tanta gente, o sea, siendo gratuito y en su casa y en línea y ni así se meten y lo quieren hasta grabado, ¿no? Así, ahí me pasa la grabación y esa parte se enoja tanto así de, y todavía lo quiere grabado, en vez de que se meta a la sesión, es gratis. Entonces se enoja, siento la tensión en la espalda, como no, o sea, tengo que recuperar por lo menos lo invertido y además, bueno, pues si yo invierto en mi formación, ¿por qué los demás no invierten? La gente no valora si no cuesta, ¿no? O sea, si no les cuesta, ya está bien chafa, pero si te cobran algo bien carísimo, uy, ha de ser bien valioso. Entonces esa parte se tensa y se enoja. Ok. Entonces, ¿quién te gustaría que hiciera de esa parte que se tensa y se enoja? Ay, pues no los conozco mucho, bueno, no, pero voy a Cualquiera que escoger a levante la Ricardo. mano. A Ricardo, ok. Saliste sorteado, Ricardo. Okay. Tienes que ser la parte que se enoja. Vale, entonces, diles cómo es la expresión que tienen que tener en la cara, en el cuerpo. Tenso, así como con la mandíbula apretada, como rumiando, ¿no? Que no es justo, que todo se debe de pagar, que la gente debe hacer un esfuerzo, pero así, o sea, como protestando, los hombros así como firmes, la espalda recta, la mandíbula apretada. Ok. ¿Está bien para ti que empiece, por ejemplo, Ricardo? Sí, sí, claro. Una pregunta, Merced.
yo voy a hablar por la parte de Norma. Sí, sí, por la parte que se enoja de Norma, pero vamos a decir exactamente lo que dice la parte de Norma. Por eso Leo lo ha apuntado en el chat. Sigo con duda, perdón, Merced. Ok, te cuento. El leer, porque yo puedo decir lo que mi parte, lo que la parte de Norma y lo que mi parte dice. Pero creo que te referías a que leyera lo que Leo escribió, porque yo puedo hablar con... Leerlo o decirlo. De lo que se trata es que seamos fiel a lo que dice la parte, no que pongamos nada nuestro. O sea, que exactamente las cosas que dice la parte es lo que le representemos a Norma, para que Norma pueda verlo con perspectiva. ¿Tiene sentido, Ricardo? ¿Lo he explicado? Sí, tiene sentido. Okay. Si quieres, mientras vas dejándote sentir esa parte de Norma, Lupita, que no te veo, no sé. Ah, sí te veo, perdona, que estabas justo abajo. ¿Tú tienes alguna duda en relación a esto? Ok. ¿Cuál empieza primero a interactuar, Norma, cuando estás en esa circunstancia? La parte generosa que quiere dar más y más gratuitos. Ok. Entonces, ¿está bien para ti que hagamos una primera ronda repitiéndolo? Porque lo vamos a repetir. Primero lo va a hacer Lupita, luego Ricardo, luego Lupita, para que veas cómo se enredan en ese ciclo. ¿Sí? Lupita, ¿estás preparada? Sí. Es muy bonito compartir lo que sé, que no todos tienen recursos para pagar. Es un agradecimiento a la vida poder ofrecerlo. Es que sea gratuito y que la gente tenga acceso a ello. Ricardo. Los cursos, empezando con la universidad y después con los entrenamientos de IFS, todo cuesta mucho, inversión de tiempo, energía y dinero, y cómo va a regresar todo eso. Pareciera que es dinero perdido. Es lo que me parte contesta o dice. Norma, ¿es así como tú lo percibes en tu interior o hay algo que quieras que cambie? No, sí, está bien, así es como la otra parte, entonces protesta. Ok, pues volverlo a repetir. ¿Yo, Merced? Lupita primero y luego tú, para que ella lo vea cómo hacen ese ciclo. Es muy bonito compartir lo que se sabe, que no todos tienen recursos para pagar. Es un agradecimiento a la vida poder ofrecerlo, que sea gratuito y que la gente tenga acceso. Ricardo. Lo entiendo muy bien todo eso. Y sigo pensando en todo lo que me ha costado y tal vez me siga costando la inversión que he hecho en todos estos estudios, la energía, el tiempo. Es cierto que quiero dárselo a los demás, pero ¿qué pasa con toda esta inversión que yo he hecho y que sigo haciendo? Para regresar algo, pareciera que no tengo derecho a recibir pago por mi trabajo, por mis servicios. Gracias, Ricardo. Norma, ¿qué sientes? ¿Qué ocurre dentro de ti cuando tú escuchas esto?
pues una parte de mí le da mucha risa porque así es, ¿no? Una dice una cosa, la otra le contesta, luego la otra le vuelve a decir y la otra, o sea, entonces efectivamente me da un poco de risa porque, bueno, una parte de mí se ríe porque dice así es, o sea, pero los escucho y más me tenso, Ok, o sea, mira a ver qué como, parte de ti se está tensando. como una parte exigente que se pónganse de acuerdo. Ok, entonces, ¿quién crees que podría ser tu parte exigente? Jena, Con mucho gusto. Entonces, dile qué diría esa parte exigente. Pónganse de acuerdo, cómo se tendría, si hay algo más que diría. esa parte exigente está un poco también tensa, diría, ya póngase de acuerdo, no puedes estar con esta confusión todo el tiempo, toma una postura, ya, o sea, decide si sí o si no, pero deja de pelearte con eso. Ok. Ok, entonces está bien para ti que volvamos a hacerlo, pero ahora, después de que termine Ricardo, entra Kena, ¿vale? Entonces, Lupita, empiezas tú. Es muy bonito compartir lo que se sabe, que no todos tienen recursos para pagar. Es un agradecimiento a la vida poder ofrecerlo, que sea gratuito y que la gente tenga acceso. Ricardo. Ok. ¿Y yo acaso no valgo que con toda la inversión y el tiempo y dinero y todo el esfuerzo que me ha costado obtener este conocimiento y estas certificaciones y títulos? No es justo. ¿Qué no? Ya, pónganse de acuerdo. No puedes estar con estas posiciones todo el tiempo. Toma una postura y déjate de pelearte con esto. Ok. Vuelve a hacerlo, Lupita. Vamos a hacer otra ronda. Es muy bonito compartir lo que se sabe, que no todos tienen recursos para pagar. Es un agradecimiento a la vida poder ofrecerlo, que sea gratuito y que la gente tenga acceso. Ricardo. No me voy a cansar de recordarte todo el camino que has recorrido, de lo que te ha costado en tiempo, esfuerzo, energía y dinero en obtener lo que tienes. No es justo. Ya, pónganse de acuerdo. No puedes estar con estas posiciones todo el tiempo. Toma una postura y déjate de pelearte con todo eso. Ok, Norma. ¿Qué ocurre en ti ahora? Creo que me van pasando varias cosas. Una, comienzo a mirarlo con compasión a las tres partes, desde que la generosa, la parte que pues demanda sus derechos, ¿no? Y la otra que está cansada también de que exista esta confusión, o sea, de este pleito. Entonces, como que puedo mirarlo con más compasión, pero me empezó a doler la cabeza, cosa que a mí casi nunca me sucede, que me duela la cabeza. Esto Ok. de aquí. Ok. Se queda ese dolor de cabeza que te ha venido. Mira a ver si tiene que ver con alguna preocupación de alguna parte. Déjatelo sentir. Creo que es como la parte que representa a Kena, como una parte muy fastidiada de esto. Ok. ¿Tiene sentido para ti que la parte que representa a Kena esté muy fastidiada?
Sí, sí, está como cansada, como me está dando un piquete aquí en la espalda atrás. Ok. Hácelo saber. Hazle llegar tu compasión. ¿A Kena? A tu ¿A esa parte. parte? Sí, a la que representa a Ken. ¿Se lo digo? Sí, hacia ti. Me doy cuenta de tu cansancio, de tu fastidio ante este conflicto constante y siento incluso tu dolor físico. ¿Sientes que lo puede percibir? Sí, sí, veo que hasta soltó los brazos, los tenía así. Ok. Está bien para ella que tú puedas ayudarla con ese conflicto más profundamente en algún momento. ¿Hay algo que ¿Le pregunto a necesite ella? de ti? ¿Perdón? ¿Le pregunto? Sí. Me dirijo a Kena. Entonces, ¿está A tu parte. bien para ti que podamos buscar alternativas saludables para ese asunto, ese conflicto? Le contesto, Merche. Pero tiene que ser lo que diga la parte. ¿Qué es lo que dice tu parte? Yo digo, Sí, dímelo tú. ¿Qué dice tu parte? sí, sí, estar de acuerdo, le da muchísima ilusión que eso sucediera. Ok, pues ahora sí, Kena, díselo. Sí, estoy ilusionada que eso pueda pasar, Ok. que suceda. Se me Agradece relajó la espalda. Ok. Y hazle llegar también tu compasión a las otras dos partes, a las que representan Ricardo y Lupita. Ok, me dirijo a Lupita y a Ricardo y observo sus buenas intenciones y sus razones para hacer lo que cada uno quiere hacer y pensar y decidir. Agradezco mucho la información que cada uno de ustedes me ofrece. Gracias. Honro mucho su postura y lo que cada uno está queriendo defender. Gracias. ¿Cómo lo sientes ahora en tu cuerpo? ¿Cómo percibes esas dos partes? Me relaja, me tranquiliza. Mm, Los noto también. El representante de esa que tiene Ricardo hasta se relajó y soltó los hombros. Y a mí me relaja también. ok. Pues está bien para vosotros que lleguemos hasta aquí. Esto es un ejemplo de lo que hacemos en los talleres con Estel. Entonces lo hacemos una vez al mes, empezaremos en octubre y realmente tiene un precio, pero es simbólico, con lo cual está bien, es asequible y pasamos la información al grupo de la comunidad, que ya la hicimos llegar en septiembre, pero hemos cambiado al de octubre. Vale. Sí, gracias. Gracias a mis ayudantes representantes. Gracias, Norma, por salir de voluntaria, por permitirme presentar esto. Gracias. Por cierto, es un ejercicio muy profundo y ciertamente todos se han prestado para semejante ejercicio, así que muy agradecido también yo para cada uno. Y abrimos un espacio para comentarios, preguntas, inquietudes. Olga pregunta que cómo se incorporan los ejercicios de octubre. No sé si estás en el grupo de la comunidad de habla hispana, en el grupo de WhatsApp. Creo que no. Ok. ¿Tú le puedes hacer llegar, Leo, el grupo de la comunidad? Con todo gusto.
como no me había quedado claro si el grupo de WhatsApp era solo para terapeutas o es para todo público, también está el grupo de Facebook. Yo puedo compartir lo que tú digas. Vale, pues yo te lo paso si quieres para el grupo de Facebook y lo compartes si quieres en la web que tenemos. Y lo único que nosotros, para que todo el mundo vaya un poco a la par, o sea, no hace falta un nivel 1, hace falta un introductorio, que alguien haya dado un introductorio y con eso es suficiente para poder participar de estos talleres. ¿De acuerdo? Entonces, yo se lo voy... Ya tomé como 2 cursos afuera y estoy Perfecto. familiarizada. Vale, Sí, muchas pues gracias. yo se lo paso a Leo para que Leo lo pueda publicar en la web y os lo pueda hacer llegar. Gracias, Olga. Lo compartimos también en el mail. Nosotros tenemos un mailing donde cada semana hacemos la invitación y compartimos el video que se generó. Así que también en ese mail podemos poner Perfecto. la invitación a donde va. Así todos los que vinieron o los que vengan después puedan acceder a esa información. Genial. Ricardo, ¿tienes ganas de preguntar algo? Sí, Mercedes, en el ejercicio, en el trabajo que hizo Norma, se trabajó con los protectores, que siempre tienen una intención positiva, pero no se llegó a trabajar con el exiliado, con que estos protectores trabajan arduamente en proteger. Claro. Eso lo haría ella sola, o podría hacer en un mismo trabajo como continuación inmediatamente después de trabajar con estos protectores y llegar a la parte que están protegiendo al exiliado. Ok. Eso, aquí lo que íbamos a hacer era una pequeña demostración del ejercicio. Yo creo que a Norma le ha dado un poquito de claridad, pero siento que es Norma la que podría decir cómo lo quiere trabajar. Yo os puedo contar mi experiencia, cara, cuando yo he tenido que llegar a un exiliado, por ejemplo, he preferido ser acompañada, porque cuando de alguna manera puedes dejarte sentir las partes, puedes hacerles llegar tu presencia, pero cuando tienes que ir en mucha profundidad, para mí, si estoy en el protocolo, si estoy en los pasos, estoy en una parte más intelectual y no siento que esté bajando profundamente. Entonces yo personalmente, hay gente que sí dice que lo hace, pero yo prefiero personalmente acompañarme, pedir ayuda, pedir una cita con una compañera y ella me ayuda para yo no tener que estar pensando en los pasos que tengo que continuar. Y Norma, no sé si le quieres contestar a la pregunta de Ricardo. No, yo lo que entendí que Ricardo lo que te dice es que si hasta ahí queda el ejercicio, entendemos que es un pedacito, pero que en ese taller o eso que estás promoviendo, entendí que si se sigue, o sea, si se sigue hasta los exiliados. Tenemos 2 horas bueno, de si es que taller. entendí bien. Perdón, entonces fui yo la que no lo entendí bien. Gracias, Norma, por la aclaración. Tenemos 2 horas de taller, entonces es lo que da tiempo en esas 2 horas, pero lo que sí que nos encargamos es, si no llegamos a ese lugar, de cerrar bien, como nos hemos encargado con Norma, para que ella acuerde con sus partes qué es lo que necesitan de ella o poder continuar en otro momento. ¿De acuerdo? Aprovecho yo para repreguntar. Entonces, en este trabajo en grupo, ¿se va hasta los exiliados y a la descarga y todos los pasos de sanación? Cuando ha dado tiempo, en ocasiones sí. Ok. Mientras tanto, sirve como insumo para el trabajo personal. Sí, aporta muchísima claridad. O sea, si aparecen muchos protectores, porque hay muchos protectores activados, es más difícil a lo mejor poder darle el espacio al exiliado que necesita. Porque como habéis visto, pues repetimos el proceso para que puedan ver las secuencias, para que la persona se pueda dejar sentir como estaba haciendo Norma, que realmente Norma no solo escuchaba, sino que se estaba dejando sentir qué era lo que ocurría en su cuerpo a la vez que estaba escuchando.
Entonces dejamos ese espacio con cada protector. Entonces si aparecen muchos, a veces el tiempo no es suficiente para llegar al exiliado. Pero si hay pocos protectores en esa cuestión, se puede llegar al exiliado. Pero parece que el objetivo más sería como tener la oportunidad de ver representados nuestros protectores o nuestras partes con las otras personas, como que esto es lo más relevante del ejercicio, ¿no? Para mí lo más relevante del ejercicio, igual que lo más relevante de la terapia, es que la propia persona, o sea, no es solo que lo vea fuera, sino que a la vez que lo ve fuera, está haciendo la relación dentro. Porque ella podía sentir compasión hacia esas tres partes cuando ha aparecido la tercera ya. Entonces ya se ha dado cuenta de que estaba esa parte exigente y ha podido estar con sus partes desde esa compasión. Entonces ya solo con esa relación, ya su tensión ha bajado, han bajado sus partes, han bajado. Solo con eso darse cuenta, ver la perspectiva y darse cuenta de lo difícil que es para esas partes. Da mucha claridad en cuanto a ponerlo fuera, sí, pero lo principal es lo mismo que en el modelo de terapia, la relación entre nuestra esencia, el self, y las partes. Volviendo al tema del estrés, de las situaciones estresantes y el dolor que a veces las personas pueden sentir por las situaciones estresantes, podríamos decir entonces que en este tipo de trabajo grupal uno podría tomar una situación estresante, identificar cuáles son las partes que se activan, compartirlas con los otros miembros del grupo, verlas allí reflejadas y así establecer una relación terapéutica adentro, pero con la oportunidad de ver todo el abanico de partes y de ver la expresión de cada una de ellas. Sí, poniendo realmente ese ejemplo del estrés, sería así. Si una persona en concreto, hombre, evidentemente por cada taller nos da tiempo a trabajar con una persona, porque si no apenas da lugar a profundizar. Entonces, lo que sí que se sirven, pues todos aportan, porque todos representan, unas veces se trabajan de unos y otras de otros, pero les ayuda a ver y a hacer esa relación con esas partes que están jugando en la situación de estrés, que están jugando, no, perdón, activadas en la situación de estrés. Entonces realmente al hacer esa relación pueden sentirse menos activadas. Sí, el otro día, no sé en qué seminario, alguien decía, ya el solo hecho de percibir la parte ayuda a separarte un poquito de ella. Sí, para mí eso es muy importante. Tú te acuerdas que justo cuando hemos empezado, que aún no había nadie, yo estaba hablando con Leo, el impacto que ha tenido la pandemia, que realmente estoy viendo muchas personas que no se han recuperado del cansancio en las vacaciones, que se sienten muy agotadas, porque realmente ha sido un hecho histórico y épico que realmente ha resonado, o sea, ha potenciado todo lo que ya estaba en nuestro interior como si fuera un amplificador. Entonces, es muy importante dejarnos sentir todo eso, dejarnos sentir que realmente ha estado ahí, que está, que hay muchas circunstancias estresantes a nuestro alrededor, muchas situaciones difíciles y permitirnos sentir todo eso. A mí me ayudó mucho, por ejemplo, al inicio de la pandemia, yo realmente sí me dejé mucho sentir y creo que es algo que me ha ayudado a lo largo de la pandemia, porque yo sentía miedo de no saber qué iba a pasar y era un miedo atroz de incertidumbre porque realmente el mundo se estaba extendiendo, veías en las noticias mil muertos diarios y sentía una tristeza que no tenía que ver por las personas que conociera, sino por que aunque no las conociera, había 1000 muertes diarias. Y a mí eso me parecía terrible y lloraba, me daba mis momentos de llorar por aquellas personas que ni siquiera conocía y me dejaba sentir el miedo y me dejaba sentir la tensión. Entonces creo que eso me ayudó mucho a sobrellevar la pandemia desde otro lugar. Y eso es algo que también, por ejemplo, nos ha impactado a la hora de tener más trabajo en casa. Hemos estado confinados, si alguien venía a ayudarnos ya no venía.
si venían cosas de fuera teníamos que desinfectarlas. O sea, tomar conciencia de todo lo demás que hemos cargado, que no somos conscientes, pero sí lo hemos hecho de esfuerzo y que realmente ha supuesto un impacto en nuestro interior. Y tiene sentido que estemos cansados, que estemos agotados. Tenemos una pregunta, Gisela. Facilita, ¿eh? Hola, sí, primero disculpas porque no podía entrar y entré muy tarde y me perdí mucho. No, en realidad una reflexión, ahora que escuchaba lo que traes, también nosotros estamos diseñados para el contacto con el otro, ¿no? Somos mamíferos, nos regulamos en el contacto con el otro. Entonces todo esto del aislamiento y la forma en que fuimos solos encontrando circuitos para funcionar desde la activación del sistema nervioso, hace que recién ahora empecemos a bajar. Y en este bajar, no sé, me parece central el rol del terapeuta compasivo, que dé lugar, pero que también ayude, no sé cómo, desde IFS, pues estoy recién llegando y maravillada con todo lo que ustedes proponen. Pero bueno, cómo se descarga fisiológicamente, físicamente, para poder estar en un lugar de mayor seguridad biológica, ¿no? Desde el sistema nervioso, nuevamente. Okay. Cómo cuando se abre tanto, ayudamos a que fisiológicamente se vuelva a regular la persona, ¿no? Realmente, en lo que tú me dices, no sé si te he entendido bien, si no te he entendido bien, dímelo. Fisiológicamente, cuando tú haces una descarga, para mí también está el movimiento dentro de la descarga. Es decir, si una parte necesita gritar, necesita levantarse, necesita moverse, necesita expresarse de una manera determinada, le invito a que lo haga. Porque creo que a veces en el cuerpo retenemos muchas cosas. Entonces creo que es importante poder soltar. No acompañas la acción completa. Exacto. Sí. Desde la compasión, acompañar esa acción. Sí, es muy interesante lo que has dicho. Gracias, Gisela. Adelante, Kena. Sí, creo que Ricardo tenía su mano arriba antes que yo. No sé si... Ya lo respondimos. Ah, ok. Ya. Sí, quería hacer dos comentarios. Uno acerca de lo que recién preguntó la compañera Gisela. Preguntó Gisela acerca de la autorregulación, y me parece que eso es bien importante dentro del trabajo que yo he hecho utilizando IFS, y también utilizando la somática. Me parece que es casi el primer paso y a veces hasta ahí nomás llega. Y son cosas bien fáciles de poner los pies en la tierra y fijarse en los pies, de tener presencia, de usar el cuerpo de diferentes maneras para como que autorregularse en ese mismo momento, dejarle saber al cerebro, ¿verdad? Que todo está bien en este momento. Y para algunas personas la meditación ayuda mucho en eso también. Y me parece que también son maneras de comenzar a acceder el ser, nuestro ser. Yo no lo llamo self, lo llamo ser, porque me gusta decirlo en español, no en inglés, aunque vivo en los Estados Unidos. Y lo otro que quería decir es, como yo no soy terapeuta, no siempre llego con mis clientes, soy coach, no siempre llego con mis clientes a la descarga. Y creo que lo que tú dices, Merche, de conocer las partes y de empezar a ayudarles a separarse del ser, es tremendo. En las escuelas, el trabajo que hago en las escuelas, no vamos a poder llegar a una descarga. Pero que las maestras, los maestros entiendan que hay partes que están activas y que hay manera de ayudarles a que se separen, que confíen en el ser. Con eso es suficiente para que puedan hacer su trabajo, estar presentes y no estar estresadas.
Gracias, Kena. Es muy interesante lo que dices, porque no solo en terapia podemos utilizar el IFS, sino que también puede ser una manera de vivir. Para mí es una manera de vivir. Yo antes al principio me costaba más ver las partes, pero después ya de tantos años, ya cuando alguien viene, pues a veces sin ni siquiera que diga, que cuando habla, se expresa, pues ya sé si está en un crítico, en una parte enfadada, si está en rabia, y aunque no haga terapia, pero sí puedo estar desde un lugar dándome cuenta de que hay una parte de esa persona que está cuidando de algo suyo. Entonces puedo reconocer esa parte, puedo entender esa parte, y no es lo mismo, de alguna manera, en conversaciones. Si tú estás desde un crítico y yo, en lugar de estar desde la compasión, me pongo desde el enfado, evidentemente ahí va a haber un conflicto, como hay polarizaciones dentro de nosotros y fuera de nosotros, ¿vale? Pero si tú estás en un crítico y yo valido tu crítico y te digo, es que entiendo que estés sobrepasada y entiendo que de alguna manera esto te afecte, pues evidentemente ya desde mi ser, como tú dices, ya voy a poder hacer que tu parte esté más tranquila, porque no la estoy enfrentando, la estoy pudiendo comprender. Entonces, para mí la experiencia del IFS es muy amplia, muy amplia. Es desde la pareja, los hijos, la familia, los amigos, toda la gente que conoces, la gente que trabaja contigo. Es una manera de vivir. Cuántas cosas interesantes van surgiendo en esta charla, ¿no? Cómo usar IFS en la vida cotidiana, cómo usar IFS en grupos, cómo usar IFS para atender el dolor. Muchas cosas importantes que dan para mucho más. Merche, me acuerdo que antes de que tengamos este encuentro, yo te decía, seguramente tú trabajas con un estilo particular, con un interés en particular, con una preocupación particular, con una forma particular. ¿Qué cosas podrías destacar de tus preocupaciones, de tu interés, de tu forma de llevar adelante el IFS, para conocerte un poquito más? Para mí lo más importante, gracias por esa pregunta, Leo, lo más importante es ir al ritmo de la persona, del cliente, porque creo que a veces, y eso a lo mejor al principio me ocurría, que a lo mejor yo tenía una parte que quería hacerlo muy bien, tenía una parte que quería ir, que quería aliviar, tenía una parte con agenda, entonces eso realmente saca a la persona del propio proceso. Entonces, para mí, al ir haciendo mi proceso, al ir adquiriendo experiencia, lo más importante es poder ir al ritmo de la persona que tenemos enfrente, es darnos cuenta de qué es lo que necesita y sobre todo escucharlo. Y a veces nos pueden venir a nosotros pensar, pues esto es una parte, pero siempre tener en cuenta a la persona que tenemos enfrente, siempre preguntarlo. Eso es en lo que hablaba chequear. Para mí chequear es eso, que yo puedo pensar que detrás de una parte que tú me estás mostrando hay una parte vulnerable, una parte exiliada, pero yo no lo voy a dar por hecho. Yo le voy a decir, Leo, déjate sentir si tal vez esa parte está cuidando de alguna otra parte, a lo mejor que siente más vulnerable. Y siempre voy a obtener la respuesta del cliente. Antes que me olvide, Esther quería saber, porque Esther habla portugués, y quería saber si ella, aunque está aquí, viste, participando en español, si ella podría participar de los grupos de trabajo, aunque no domine bien el español. Ok, pues lo quiero consultar con el grupo, pero no porque no queramos tenerte de participante, sino ver un poco cómo impacta el tema del idioma, y si no hay ningún problema, yo no sé si me puedes facilitar el contacto de ella para... Aquí ella lo va a compartir y yo te lo hago llegar, lo copio y te lo paso al WhatsApp. Perfecto, gracias, Leo. No, por favor, con todo gusto. Esther creo que quiere hablar, pero está muteada. Ok. Va a escribir. Y antes de cerrar,
me gustaría recoger alguna opinión, algún comentario de Rosalind, porque hoy tenemos la gracia de tener varias personas formadas en IFS, y Rosalind no solo está formada, sino también certificada, acompaña programas. Rosalind, regálanos algún comentario, por favor. Mira, aquí está el mail. Muchas, ¿cómo? Perdón, no, eso, queríamos escuchar tu voz, sentir tu presencia un sí. poquito más. Bueno, muchas gracias. Y yo he estado un poco ausente durante el verano, tuve un periodo de mucha calma, después de una primavera muy intensa con el IFS, siendo asistente de programa en 2 niveles 1. Así que fueron 28 días en 3 meses, pienso. Y en unas semanas empieza de nuevo en octubre. Yo voy a ser asistente de programa de nuevo en un nivel 1, octubre y diciembre. Y en enero o febrero en un nivel 2. Al mismo tiempo, en agosto, yo presenté un curso, un taller con la asistencia de Leo, de presentación del IFS de 7 horas. Así que sí, o sea, estoy haciendo varias cosas todo el tiempo con el IFS, y muchas gracias por la invitación y por tu dedicación, Leo. Pues, o sea, cada domingo yo pienso que es maravilloso que la gente pueda tener acceso a tanta información con tantas personas diferentes, que cada una de nosotros, nosotras, lo presentamos o utilizamos el IFS con nuestra propia personalidad. Así que sí, me encanta que yo haya podido venir hoy, que hacía un rato que no podía. Sí, y ver a Merche, que es una muy gran amiga, por supuesto. Sí, gusto de verte, escucharte. Y quizás pronto nos vemos de nuevo en un entrenamiento. Ojalá en España un día. Sí, si vienes a España no dejes de avisarme. No, claro. ¿Y tú? Si vienes por aquí. Sí. Pero en invierno no, que he visto tu piscina congelada. En invierno no, que hay menos 25 grados por allí. Ok, vale. Así Bueno, que, yo creo sí. que hemos tenido, creo que hemos tenido un delicioso encuentro. Muchísimas gracias, Merche. No quiero explotarte más. Sé que es domingo, que son las 10:20 de la noche. Así que nada, mi corazón totalmente agradecido. Hemos tenido conceptos, hemos tenido ejercicios, hemos tenido amistad, en fin, sigamos practicando el IFS en nuestras vidas cotidianas y que haya más self en el mundo. Sí. Muchísimas gracias, Leo, por este espacio, y muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido. Así que de corazón, para cualquier duda, cualquier consulta, me tenéis. Por cierto, Gracias. Norma, un alegrón enorme. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes y buenas noches. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. En la conferencia, muy bien, Kena. Nos vemos en la conferencia de En la IFS. conferencia. Sí. Y va a haber un encuentro de personas en español, IFS en español, vi.
Sí, vi que en las comunicaciones se están incluyendo Spanish. Menos Vamos mal. arriba la comunidad en español. Ajá, ajá. Qué Sí, bueno. sí. Chao. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias, Leo y Marce. Gusto en ver a todos. Gracias. Gusto en ver a todos. Buenas tardes. Por cierto, no es común ver trabajo grupal en IFS, es una avanzadilla de Merce. Un abrazo, finalizamos. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Adiós, gracias.